El viento en la región de Ymir no es un viento común, es un lamento perpetuo que choca contra las formaciones rocosas y los picos afilados que rasgan el cielo del Tíbet. En este lugar, conocido como el cementerio de las armaduras, el aire es tan fino que los hombres ordinarios caen de rodillas, ahogándose con su propia debilidad. Sin embargo, para los pocos supervivientes de la mística raza del continente perdido de Mu, este páramo es el único hogar posible. Allí, entre torres de piedra y restos de batallas mitológicas olvidadas por la historia, un pequeño niño de cabello lila y dos extraños puntos en la frente contemplaba el horizonte. Su nombre era Mu. Mu no conocía el calor de una familia convencional, pero poseía una sensibilidad que iba más allá de los 5 sentidos humanos. Podía escuchar el eco lejano de las estrellas y, lo que era aún más extraño y perturbador para alguien de su edad, el llanto de los metales. A diferencia de otros aspirantes a caballeros que basaban su fuerza en la destrucción bruta, Mu pasaba horas tocando los restos de bronce y plata esparcidos por el valle, sintiendo la agonía de las armaduras que habían perdido a sus portadores en guerras sagradas del pasado. Su existencia cambió radicalmente el día en que un hombre de porte majestuoso, cuya presencia infundía un respeto absoluto y cuyo rostro reflejaba la sabiduría de más de 2 siglos, se paró frente a él. Era Xion, el santo de oro de Aries y el actual patriarca del santuario de Atena. Xion no vio Mu a un simple refugiado, sino la última de las almas vivientes de su linaje capaz de restaurar las clos, los ropajes sagrados de la caballería. Con un gesto severo pero impregnado de una profunda compasión paternal, Xion extendió su mano y le ofreció al pequeño un destino bañado en oro y sacrificio, convertirse en su único discípulo. El entrenamiento bajo la tutela de Xion no se limitaba a esculpir el cuerpo de Mu a través del sufrimiento físico, sino a dominar la telequinesis y la transmutación de la materia, habilidades natas de su raza pero que requerían una disciplina de hierro para ser útiles en combate. Xion era un maestro implacable. En el canon establecido por Kurumada, la preparación de un santo de Aries es dual. Deben ser guerreros perfectos, pero también los médicos del metal. Mu aprendió que una clot no es una simple armadura de metal inerte. Es un ser vivo que posee voluntad, que puede morir si su portador se corrompe o si sufre daños irreparables y que se alimenta directamente del cosmos de quien la viste. Durante años, Mu combinó el endurecimiento de sus puños con el estudio del polvo de estrellas, el gamanium y el oricalco, los 3 elementos míticos necesarios para devolverle la vida a las armaduras. Bajo la atenta mirada de Xion, el joven Mu pasaba noches en vela puliendo fragmentos de metal, aprendiendo a usar las herramientas sagradas, el cincel y el martillo de Ymir, con tal precisión que el más mínimo error milimétrico podía destruir la resonancia cósmica de una pieza. Si tu mente duda, el metal se quebrará. Si tu corazón es débil, la armadura te rechazará, repetía la imponente voz de Xion, resonando en la mente del joven aprendiz como un mantra inquebrantable. A medida que Mu crecía, su cosmos comenzó a manifestarse no como una fuerza violenta y destructiva, sino como una barrera de pura luz y una manipulación espacial sin precedentes. Podía mover toneladas de roca con el pensamiento y teletransportarse a distancias considerables. El clímax de su entrenamiento llegó cuando Mu cumplió la edad adecuada para reclamar su herencia estelar. La armadura, que representaba al carnero dorado de la mitología con sus imponentes cuernos espiralados, emitía un brillo que eclipsaba las antorchas del lugar, pero también una presión espiritual que hacía que las rodillas de Mu temblaran. Xion se paró al lado de la caja y miró fijamente a su alumno. Mu, esta clot ha protegido la justicia desde la era del mito. Yo la he portado con honor, pero mi tiempo como su guardián ha llegado a su fin. Ahora el santuario necesita un nuevo protector en la primera casa. Para vestirla no basta con que domines las técnicas que te enseñé. Debes demostrarle a la clot de Aries que tu cosmos es lo suficientemente vasto como para contener las estrellas de la constelación y que tu espíritu posee la madurez para no corromperse jamás. La prueba final no consistió en un combate tradicional contra su maestro, sino en una comunión cósmica extrema. Mu se arrodilló frente a la armadura y elevó su cosmos al máximo. En ese instante, la clot de Aries reaccionó, liberando una onda de choque de energía dorada que envolvió toda la torre. Mu fue transportado a una dimensión mental donde sintió el peso histórico de todos los santos de Aries del pasado. La armadura exigía ver la pureza de sus intenciones. El metal viviente presionó el alma de Mu, buscando cualquier rastro de egoísmo, miedo o malicia. El joven sintió que su cuerpo se desintegraba bajo la presión del oro celestial. Sus músculos se desgarraban y su mente amenazaba con romperse ante la inmensidad del cosmos de Aries. Fue en ese momento de dolor absoluto cuando Mu recordó las enseñanzas de Xion, el sufrimiento de las armaduras caídas en Ymir y su sagrado deber de proteger la vida. En lugar de luchar contra la presión, Mu expandió su alma y fusionó su energía vital con el metal.
Su cosmos pacífico, pero infinitamente resistente, brilló con la intensidad de una galaxia en expansión. Las fisuras espirituales se cerraron. Con un estruendo divino, la caja de Pandora se abrió por completo y las piezas de la Clot de oro de Aries se separaron, flotando en el aire antes de acoplarse una a una en el cuerpo de Mu. Las sombreras en forma de grandes cuernos se asentaron perfectamente sobre sus hombros. El peto protegió su corazón y la diadema dorada coronó su frente, resaltando sus dos puntos sagrados. Al abrir los ojos, Mu ya no era solo el aprendiz de Ymir. La Clot lo había aceptado unánimemente como el legítimo santo de oro de Aries. Xion contempló a su discípulo con un orgullo que pocas veces mostraba. Vio en el joven Mu no solo a un guerrero de un poder inconmensurable, sino al guardián perfecto, dotado de una serenidad y una sabiduría que sobrepasaban sus años. «Lo has logrado, Mu. La constelación de Aries brilla ahora con tu fuerza. Eres el protector de la primera casa del santuario», declaró Xion, entregándole formalmente su bendición. Poco después de este glorioso acontecimiento, la tragedia golpearía la vida de Mu de manera devastadora. Xion regresó al santuario en Grecia para cumplir con sus deberes como patriarca, donde lamentablemente sería traicionado y asesinado en secreto por Saga de Géminis. Mu, gracias a su agudo sentido cósmico y su tremenda intuición, presintió de inmediato que el cosmos de su amado maestro se había extinguido y que una presencia maligna y extraña había usurpado el trono del santuario. Fiel a la naturaleza analítica y pacífica que Kurumada le otorgó en el manga, Mu decidió no caer en la trampa del enemigo ni jurar lealtad al falso patriarca. Decidió autoexiliarse en Ymir, viviendo apartado en su torre, custodiando la Clot de Aries y perfeccionando el arte de la reparación de armaduras. Allí esperaría pacientemente el momento idóneo en que la verdadera reencarnación de Athena apareciera, listo para guiar a la nueva generación de santos de bronce y cumplir finalmente con el glorioso e inmortal legado que su maestro Shaen le confirió bajo las estrellas tibetanas. En las vastas y soleadas tierras de Brasil, la naturaleza no perdona a los débiles. Allí donde la selva choca con la fuerza bruta de los elementos, creció el pequeño Aldebarán. A diferencia de otros niños que encontraban en la infancia un espacio para el juego, él fue bendecido con un físico imponente que lo aislaba de la normalidad. Desde sus primeros años, su cuerpo se desarrolló con la solidez de una montaña viviente. Su destino no estaba en una vida común, sino en las arenas del santuario de Atenea, donde la fuerza bruta no es un don, sino una responsabilidad mitológica. El santuario puso sus ojos en él por su descomunal volumen y su inquebrantable resistencia. Mientras otros aspirantes basaban su entrenamiento en la agilidad o en técnicas místicas, el niño Aldebarán se enfocó en el dominio de la masa y la gravedad. Para él, el cosmos no era un destello fugaz, sino un centro de presión absoluta capaz de resistir el impacto de un meteorito. En la arena del combate del santuario, bajo la mirada de los instructores, el pequeño Aldebarán destacaba por una presencia física que infundía respeto y temor. Jamás retrocedía, jamás se doblegaba ante el castigo. Su postura firme y sus movimientos telúricos daban la impresión de que no se estaba enfrentando a un humano, sino a una fuerza de la naturaleza diseñada para resistir los embates del caos. El camino de Aldebarán para reclamar la armadura dorada de Tauro estuvo exento de adornos innecesarios. Fue una purificación física extrema a través del peso y la resistencia. Basado firmemente en el diseño original del maestro Masami Kurumada, Aldebarán entendía que el verdadero poder de un guerrero no residía en la velocidad caótica, sino en la inmutabilidad de la defensa convertida en ataque. Centró todo su entrenamiento en la postura del Iyayutsu, el arte del desenvainado rápido adaptado a sus imponentes brazos. Día tras día, año tras año, Aldebarán cruzaba los brazos sobre su pecho, permitiendo que toneladas de roca sólida fueran arrojadas sobre él, no para esquivarlas, sino para destruirlas con el simple estallido de su musculatura al romper la guardia. Este entrenamiento llevó su estructura ósea al límite, sus tendones y ligamentos se tensaron y fortalecieron innumerables veces, volviéndose más densos que las raíces de los árboles milenarios. En la soledad de los desfiladeros que rodean las 12 casas, Aldebarán meditaba bajo la presión de las fallas geológicas, concentrando la energía de su cosmos latente en el núcleo de su propio ser. La historia original de Kurumada nos muestra a un guerrero que no busca la agresión gratuita, sino la perfección de la postura. Su cosmos comenzó a manifestarse como una aura densa, dorada y expansiva, una energía tan concentrada que agrietaba el suelo bajo sus pies. Él no quería ser el más rápido, quería ser el muro inamovible, el guardián definitivo que el orden divino requería. La verdadera prueba para Aldebarán no se libró en un coliseo público frente a cientos de espectadores, sino en la penumbra del segundo templo del Zodíaco, la casa de Tauro. Para heredar el legado de la constelación del Toro, el aspirante debía demostrar una cualidad por encima de la fuerza física, la capacidad de canalizar el gran cuerno, una técnica donde la velocidad de reacción y la potencia de impacto se unifican en un milisegundo.
En el manga original, la ideología de Aldebarán es noble pero estricta. Él cree firmemente que la fuerza debe estar al servicio de la justicia del santuario, actuando como la primera gran barrera defensiva del templo sagrado. Dentro del templo de piedra, el joven Aldebarán se enfrentó a la prueba de la resonancia espiritual con la constelación guardiana. Debía elevar su cosmos hasta el séptimo sentido para demostrar que su cuerpo era digno de soportar la masa de la armadura dorada. En medio de un silencio sepulcral, Aldebarán cruzó sus brazos, canalizando décadas de disciplina espartana y resistencia absoluta en un solo punto de su ser. No había duda en su mente. Su cosmos alcanzó el clímax, transformándose en la silueta espiritual de un toro mitológico que hizo temblar los cimientos de la segunda casa, demostrando que su espíritu estaba completamente unificado con el concepto del baluarte supremo. La urna dorada de Tauro, que había permanecido sellada esperando a su legítimo dueño, reaccionó ante la vibración de esa energía masiva y purificada. Los pesados cerrojos de la caja sagrada saltaron, liberando un resplandor dorado tan intenso que iluminó cada rincón del templo de piedra. Las piezas de la armadura de oro, con su diseño original del manga que incluye los imponentes cuernos en el casco y las placas robustas que protegen el pecho, se elevaron en el aire girando alrededor del joven guerrero. Una a una las piezas metálicas se acoplaron a su cuerpo con un sonido seco, pesado y perfecto, sellando el pacto eterno entre el cosmos de la constelación y la carne del santo. Al vestir el oro por primera vez, Aldebarán experimentó una transformación interna irreversible. El cosmos de la armadura dorada terminó de fundirse con su musculatura, otorgándole de manera definitiva el poder del gran cuerno. Aldebarán no necesitó realizar un festejo, simplemente descruzó los brazos hacia el frente en una fracción de segundo y una tremenda onda de choque sónica se abrió en el aire del templo, pulverizando la roca sobrante con una limpieza absoluta. La armadura de Tauro lo había aceptado por su inquebrantable solidez y la pureza de su postura defensiva. En ese instante, el niño de las tierras de Brasil dejó de existir oficialmente. Había nacido el caballero dorado de Tauro, el muro viviente de Atenea. Cuando el patriarca contempló a Aldebarán salir de la segunda casa portando el ropaje sagrado y emanando un cosmos tan denso que hacía vibrar el aire, supo que tenía el escudo perfecto para proteger el santuario. Aldebarán se había convertido en el guardián de la primera línea de defensa, el guerrero destinado a custodiar la segunda casa con una fidelidad basada en la fuerza inamovible. Una lealtad extrema que, como dicta la historia original de Kurumada, lo mantendría firme en su puesto, dispuesto a probar el valor de cualquiera que osara desafiar el orden del santuario, llevando en su postura el poder inmutable del gran cuerno, un recordatorio eterno de que en el mundo de los caballeros dorados, la defensa y la ofensiva son una sola fuerza escrita con sangre y oro. En los días dorados del santuario de Atenas, mucho antes de que la tragedia y la traición tiñeran de sangre las 12 casas zodiacales, existía un nombre que se pronunciaba con una reverencia casi divina. Ese nombre era Saga. Para los soldados de la guardia, los habitantes de las tierras sagradas e incluso para el anciano patriarca Shion, Saga no era un simple mortal entrenado en las artes del cosmos. Lo llamaban el dios encarnado. Su benevolencia era tan vasta como los cielos que cubrían Grecia. Su sentido de la justicia era intachable y su cosmos brillaba con una pureza tan reconfortante que era capaz de apaciguar los corazones más salvajes y violentos. Se decía que si un dios decidiera caminar entre los hombres vistiendo ropajes humanos, sin duda tendría el rostro y el espíritu de Saga. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección inalcanzable, se escondía un tormento herético que devoraba su alma segundo a segundo, una batalla silenciosa de la que nadie sospechaba. Desde su más tierna infancia, mientras vertía sangre, sudor y lágrimas en los campos de entrenamiento del santuario, Saga arrastraba un estigma maldito. Era un secreto oscuro que ocultaba con recelo, incluso de su propio hermano gemelo Canon. En la profunda y gélida oscuridad de su mente, Saga escuchaba susurros. No eran ecos del viento de la montaña, ni los lamentos de los espíritus de los santos caídos en guerras pasadas. Era una voz idéntica a la suya, pero cargada de una malicia tan densa y ponzoñosa que helaba su propia sangre cada vez que emergía. Era una sombra sin cuerpo que le repetía, noche tras noche, que toda su bondad era una mentira, que la pureza que demostraba ante los demás era solo una máscara, y que tarde o temprano terminaría perteneciéndole a la oscuridad. Por esta razón, el mayor temor de Saga nunca fueron los ejércitos enemigos ni las deidades hostiles que amenazaban la tierra. Su mayor terror era él mismo. Sabía perfectamente que la constelación que estaba destinado a proteger, la constelación de Géminis, no representaba la luz absoluta, sino la dualidad más pura, la eterna y violenta lucha entre los gemelos celestiales Castor y Pollux,
Saga temía con todo su ser que al intentar reclamar el derecho de convertirse en el Santo de Oro de la tercera casa, la mística armadura de Géminis leyera el abismo que ocultaba en su pecho y descubriera el monstruo que intentaba encadenar. El día del juicio final llegó sin previo aviso. El cielo sobre el santuario se tiñó de un azul plomizo y espeso, como si los mismos astros en el firmamento contuvieran el aliento ante el peso de lo que estaba por acontecer en la cumbre de la montaña. Saga fue convocado de manera urgente a las habitaciones privadas del patriarca. Al cruzar el umbral del gran templo, la imponente y mística figura de Xion de Aries, el legendario superviviente de la anterior Guerra Santa, lo esperaba bajo la penumbra de las cortinas imperiales. Xion, cuyos ojos habían visto decaer imperios y levantarse mitos, no miró a Saga con la admiración habitual que le profesaba el resto del santuario. Lo observó con una seriedad tan cortante que caló hondo en los huesos del joven aspirante. El patriarca le habló con una voz firme, advirtiéndole que su cosmos ya había alcanzado la madurez necesaria para reclamar un lugar entre la élite, pero que la Clot de Géminis no era un ropaje ordinario. Le explicó que poseía una conciencia viva y que actuaba como un espejo místico capaz de reflejar la verdad más profunda e imborrable del alma de su portador. Xion le recordó que muchos hombres de poder incalculable habían fracasado en el pasado, terminando con la mente fragmentada debido a la naturaleza indomable de esa constelación. Mientras el patriarca hablaba, el susurro en la mente de Saga comenzó a reír con una ironía silenciosa y macabra, incitándolo a confesarle al anciano sus verdaderos y oscuros deseos de usurpar el trono. Saga tuvo que apretar los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos y la sangre amenazó con brotar de sus palmas, forzando a su cosmos de luz a aplastar ese brote de maldad antes de que Xion pudiera detectarlo. Con una voz afectada pero firme, Saga declaró que estaba listo para aceptar cualquier prueba que el santuario dispusiera, pues su único deseo era servir a Atenea como el protector de la tercera casa. Fue entonces cuando el patriarca dictó la sentencia de la prueba. Saga debía partir de inmediato al corazón de la casa de Géminis, pero no para enfrentarse a un enemigo de carne y hueso. Debía entrar en la zona prohibida del templo, conocida como la Cámara del Reflejo del Caos, un vórtice donde el espacio y el tiempo se fracturaban bajo el influjo directo de la constelación de los gemelos. Allí, la armadura dorada lo esperaría flotando en el vacío de la otra dimensión. Xion le advirtió que si su mente titubeaba un solo segundo, o si permitía que la duda fracturara su espíritu, los portales dimensionales de la propia armadura lo arrastrarían, condenándolo a vagar por la eternidad en un cosmos sin luz, sin tiempo y sin fin. Saga dio la vuelta y descendió las escaleras del santuario en una soledad absoluta y sepulcral. Al cruzar la imponente entrada de la casa de Géminis, la cálida luz del sol de Grecia se extinguió por completo, siendo reemplazada por una penumbra densa, fría e innatural. El templo se transformó rápidamente en un laberinto mental, un lugar donde la realidad se doblaba y los intrusos pierden el sentido de la orientación. A medida que se adentraba en las profundidades del edificio, las paredes de piedra comenzaron a disolverse, transformándose en un firmamento oscuro, salpicado de estrellas mudas y galaxias lejanas. Ante él, en el centro de una plataforma de piedra que flotaba en mitad de ese abismo cósmico, descansaba la imponente urna de la armadura de Géminis. Las cadenas místicas que la aseguraban comenzaron a romperse una a una por sí solas, y la pesada tapa de metal se abrió lentamente, liberando un fulgor dorado tan intenso que cegaba los ojos en mitad de la oscuridad. El cosmos de la armadura dorada despertó, inundando el vacío con una presión gravitacional asombrosa que amenazaba con aplastar el cuerpo de Saga. No era una energía protectora, sino un juicio implacable que comenzó a escanear cada rincón de su mente. El joven guerrero dio un paso al frente mientras el sudor frío corría por su rostro. En ese preciso instante, el reflejo del suelo estrellado dejó de mostrar su apariencia actual. La imagen en el suelo reveló a una versión de sí mismo con el cabello completamente oscurecido y una sonrisa sádica grabada en el rostro. La voz interior rompió el silencio, burlándose de él y asegurándole que la armadura jamás aceptaría a alguien que pasaba las noches deseando el control absoluto del mundo. Saga se llevó las manos a la cabeza, desatando un grito de dolor al vacío mientras su cosmos de luz comenzó a parpadear violentamente. La prueba decisiva para el santo más perfecto acababa de comenzar, y las puertas del infierno mental se abrían de par en par. El vacío cósmico no solo devoraba el sonido, devoraba la cordura de manera implacable. El grito de Saga quedó completamente atrapado en su garganta, ahogado por una fuerza invisible,
mientras el suelo, bajo sus pies, ese espejo de estrellas maldito y cristalino, amenazaba con romperse para tragárselo vivo. ¿Cómo era posible que el aspirante a santo más puro y perfecto de toda su generación, venerado abiertamente como un auténtico dios en la tierra, albergara a un demonio tan sediento de sangre en lo más profundo de su alma? La respuesta a este aterrador enigma no la tenía el patriarca Xion, sino la propia armadura dorada de Géminis, y su veredicto celestial estaba a punto de volverse letal. El cosmos de luz de Saga parpadeó desesperadamente antes de ser asfixiado por una marea densa de energía purpúrea y corrupta. Las compuertas de su infierno mental se desquiciaron por completo, desatando una tormenta de pensamientos oscuros que amenazaban su identidad. Desde el abismo del suelo estrellado, una voz gélida y perversa susurró: «Mírate detenidamente. Sientes el frío del sudor, pero lo que realmente te congela la sangre es el miedo absoluto a que descubran lo que verdaderamente sueñas. Deseas el trono del santuario, el control absoluto de los hombres y que el mundo entero se arrodille ante tu noción de justicia. Sabes perfectamente que la justicia de las deidades actuales es débil, lenta e inútil». Saga clavó las uñas en las piedras de la plataforma flotante, rompiéndose los dedos y salpicando con gruesas gotas de sangre el reflejo de su contraparte de cabello oscuro. En ese instante, la presión gravitacional emanada por la armadura dorada se multiplicó por 5, agrietando la roca sólida bajo su peso. La armadura de Géminis evaluaba su psique en una balanza cósmica implacable. Su brillo majestuoso mutó a un destello frío de fuego fatuo, violento y cargado de una oscura premonición. «Cállate de una vez. Yo soy un verdadero defensor de la justicia y la paz», rugió Saga con una furia desesperada, mientras su cosmos de luz intentaba un último y agónico contraataque. El clímax de esta tortura llegó cuando la armadura, adoptando su imponente forma totémica del Object de las dos caras unidas, se elevó sobre él. Ambas máscaras metálicas apuntaron fijamente con sus cuencas vacías hacia el guerrero. Un rayo concentrado de cosmos puro, con la potencia devastadora de una supernova en miniatura, impactó directamente en el centro de su pecho, provocando un colapso mental absoluto. A través de ese impacto energético, Saga vio pasar ante sus ojos 1000 años de cruentas guerras santas y ríos de sangre. Pero lo que verdaderamente quebró su resistencia fueron las visiones vívidas de un futuro apocalíptico y cercano. Se vio caminando en mitad de la noche eterna por los senderos prohibidos de Star Hill. Vio al anciano patriarca Xion dándole la espalda, confiando ciegamente en su lealtad, para luego observar con horror cómo sus propias manos empuñaban una daga ceremonial plateada, penetrando la carne del viejo maestro y tiñendo de rojo criminal los ropajes papales blancos. Finalmente, se vio asumiendo la identidad del usurpador, gobernando el santuario desde las sombras de la sala del trono con una mirada perdida en la más absoluta locura, mientras el gran templo ardía bajo las llamas de la discordia. La perturbadora voz interior se mofó nuevamente, cobrando una fuerza inusitada a su espalda. ¿Es eso lo que tú llamas justicia, Saga? ¿Acepta de una vez por todas el glorioso regalo de la verdad? Para salvar verdaderamente a este mundo de la invasión de dioses externos como Hades o Poseidón, debes gobernarlo tú mismo con una mano de hierro implacable. Deja de luchar contra el destino que las estrellas han escrito para ti. El parpadeo de su cosmos de luz cesó de golpe, extinguiéndose como una vela en un huracán. En su lugar, una explosión masiva de energía violeta profunda barrió la plataforma de piedra. El cambio no fue solo energético, sino profundamente físico. El hermoso cabello castaño de Saga comenzó a oscurecerse desde las raíces, tornándose de un color grisáceo, cenizo y sombrío. Reflejo de su corrupción espiritual, sus ojos se tiñeron de un rojo escarlata y criminal, brillando con la intensidad de un depredador sediento de poder. Saga dejó caer los brazos inanimados. La extenuante resistencia psicológica finalmente había terminado y el silencio fúnebre de una ejecución espiritual se apoderó del lugar. Su alma pura había sido sepultada en lo más profundo de su ser. La armadura dorada de Géminis emitió entonces un sonido metálico ensordecedor. Las relucientes piezas de oro se separaron en el aire con perfecta precisión matemática, girando a una velocidad vertiginosa oriental alrededor del guerrero, listas para ensamblarse sobre su fisionomía. Saga levantó lentamente la mirada, en sus labios se dibujaba una sonrisa sádica y cruel. La locura había tomado el control absoluto. Sin embargo, en el instante exacto en que la primera pieza dorada, el brazal derecho, rozó la piel de su muñeca, un evento imprevisto alteró el curso del destino. Un destello de luz blanquecina y dorada cruzó el firmamento cósmico a una velocidad milagrosa.
una presencia espiritual proveniente del exterior, portadora de un cosmos inmenso, pacífico y equilibrado como el de un Buda en estado de meditación eterna, acababa de interferir directamente en el juicio de la armadura. Esta energía mística no buscaba atacar, sino restaurar el orden. Rodeó el cuerpo de Saga con una barrera invisible de serenidad absoluta que detuvo el ensamblaje de la armadura dorada a escasos milímetros de su piel, congelando el tiempo del veredicto. ¿Quién posee el poder y la osadía necesarios para interrumpir de manera tan drástica el despertar del Santo de Géminis en los confines del espacio? ¿Y qué sucederá en el santuario si la armadura dorada definitiva es forzada a vestirse en un cuerpo que alberga dos almas despiadadas en pie de guerra por el control del mañana? El verdadero conflicto celestial acaba de comenzar y las consecuencias sacudirán las bases mismas del Monte Olimpo. En el vasto universo de los caballeros de Atena, la fuerza y la justicia han sido conceptos que marchan de la mano, pero existe un hombre que distorsionó esta regla sagrada para imponer su propia visión del mundo. Desde su nacimiento en Italia, el niño que más tarde sería conocido únicamente por el perturbador apodo de Máscara de Muerte, demostró poseer una madurez cósmica aterradora y un talento innato para la destrucción. A diferencia de otros aspirantes que pasaron largas y agónicas décadas entrenando bajo el sol inclemente para despertar su cosmoenergía, él comprendió los secretos del universo a una edad sumamente temprana. Su comunión con la energía espiritual era tan avanzada que, con apenas 10 años de edad, el santuario de Grecia ya lo había reconocido oficialmente como un caballero dorado legítimo, otorgándole la custodia de la mística armadura de Cáncer y el resguardo de la cuarta casa zodiacal. Sin embargo, junto con su asombroso poder defensivo y sus habilidades de teletransportación y levitación, en su interior floreció una filosofía de vida sumamente cínica, cruel y despiadada. Máscara de Muerte creció con la firme convicción de que la palabra justicia es un término vacío y maleable, que carece de un significado absoluto o divino. Para él, la historia de la humanidad no es dictada por los dioses ni por la moral, sino que es escrita única y exclusivamente por los vencedores de las guerras. Bajo su lógica totalitaria, aquellos que caen derrotados en el campo de batalla son etiquetados automáticamente como el mal debido a su debilidad, mientras que las acciones del bando ganador se transforman inmediatamente en la justicia suprema sin importar los medios que hayan utilizado para alcanzar el triunfo. Esta retorcida ideología se manifestó con horror cada vez que el caballero de Cáncer era enviado por el santuario a cumplir misiones de pacificación o ejecución alrededor del mundo. Fiel a su creencia de que el fin justifica los medios, Máscara de Muerte jamás se detuvo a medir las consecuencias colaterales de sus ataques destructivos. Si en el territorio de una misión se ocultaban 5 enemigos declarados del santuario en medio de una población de 100 personas inocentes, él no perdía el tiempo investigando o intentando salvar a los civiles desarmados como lo harían otros guardianes dorados. Con una frialdad matemática y despiadada, desataba su técnica de las ondas del inframundo de forma masiva, aniquilando a la población entera para asegurarse de erradicar la amenaza por completo. Lo verdaderamente terrorífico de sus actos no radicaba únicamente en la masacre, sino en las secuelas espirituales que dejaba a su paso debido a su naturaleza única como guardián de la constelación de Cáncer. Al estar vinculado directamente con el clúster estelar del Pesebre, el cual funciona mitológicamente como el portal dimensional hacia el más allá, Máscara de Muerte poseía la habilidad de transitar libremente entre el mundo de los vivos y la colina de Yomotsu, la antesala del reino de los muertos. Debido a este control psíquico sobre las almas, los espíritus de todas sus víctimas no lograban descansar en paz ni cruzar hacia el descanso eterno. Sus almas quedaban completamente atrapadas en el mundo terrenal, atadas de por vida al ejecutor que les había arrebatado el aliento de forma tan abrupta y violenta. De esta manera, las almas de los guerreros derrotados, de las mujeres indefensas y de los niños inocentes que quedaron atrapados en el fuego cruzado de sus batallas eran arrastradas directamente hacia Grecia. Los rostros incorpóreos de estas víctimas se materializaban como macabros trofeos en el mármol blanco de la cuarta casa del Zodiaco, cubriendo las paredes, los pilares y el suelo del templo de Cáncer con expresiones congeladas de agonía, pánico absoluto y sufrimiento sin fin. El propio Caballero Dorado, lejos de sentir remordimiento o temor ante los lamentos invisibles que resonaban en su morada, adoptó con orgullo el sobrenombre de Máscara de Muerte y transformó su templo sagrado en un mausoleo fúnebre, utilizándolo como una demostración física de su poder inconmensurable. Cuando el gemelo malvado de Géminis asesinó en secreto al verdadero patriarca y usurpó el trono del santuario para gobernar con tiranía, Máscara de Muerte fue uno de los poquísimos caballeros dorados que descubrió de inmediato el engaño y la falsedad detrás del trono de Arles.
No obstante, en lugar de rebelarse para proteger a la reencarnación de la diosa Atena, decidió guardar un silencio absoluto y jurar lealtad ciega a las órdenes del falso papa. Para su forma de pensar, si Saga de Géminis tenía la fuerza suficiente para engañar al mundo entero, asesinar a sus superiores y mantener el control absoluto sobre el santuario, entonces las acciones de la facción de Géminis constituían la nueva justicia que regiría la Tierra, justificando plenamente cualquier atrocidad en el proceso. Esta devoción a la fuerza bruta se mantuvo inalterable durante años, permitiéndole operar como el brazo armado y el verdugo personal del falso patriarca. Protegido por el brillo inmaculado de su armadura dorada, Máscara de Muerte continuó sembrando el terror y recolectando los rostros de sus víctimas en las sombras de la cuarta casa, convencido de que su poder lo mantendría en la cima del mundo de forma permanente. Para él, los ideales de amor, bondad y sacrificio que defendían los jóvenes caballeros de bronce eran simples fantasías de guerreros débiles destinados a ser aplastados por el peso ineludible de la realidad y del poder dorado. Su historia de origen en el canon de Kurumada es la crónica de un hombre fuerte que decidió convertirse voluntariamente en el soberano de la muerte. El santuario de Atenas no conocía piedad para los traidores, y mucho menos para la sangre de su estirpe. Aioria era solo un niño cuando su mundo se derrumbó por completo. Su hermano mayor, Aiolos de Sagitario, el hombre que era su héroe, su ejemplo y su única familia, había sido acusado de intentar asesinar a la diosa Atena bebé. La noticia corrió como el fuego por los 12 templos. De la noche a la mañana, Aioria pasó de ser el hermano del héroe más respetado a ser la sombra del maldito. Los soldados del santuario lo miraban con desprecio, los demás aspirantes a caballeros le daban la espalda. El peso del odio ajeno cayó sobre los hombros de un niño que apenas podía entender el dolor de la pérdida. El dolor de Aioria no se transformó en tristeza, sino en una furia ciega y ardiente. Cada mirada de asco de los guardias, cada susurro a sus espaldas, encendía una hoguera en su pecho. Él se negaba a creer que su hermano fuera un traidor, pero en el santuario las palabras no valían nada. La única forma de sobrevivir en ese infierno de piedra era volverse más fuerte que nadie. Si el mundo entero lo consideraba la semilla de la traición, él les demostraría que su cosmos podía someter a cualquiera. El pequeño Aioria apretaba los puños hasta hacerse sangre, jurando ante el cielo de Grecia que limpiaría el nombre de su familia. Su entrenamiento no sería el de un caballero común, sería un calvario de sangre y fuego. El entrenamiento de un aspirante a caballero de oro es un tormento que quiebra la mente y el cuerpo de los más fuertes. Para Aioria, el castigo era el doble de riguroso por orden directa del patriarca. Los instructores no le tenían compasión, buscando cualquier excusa para doblegar su espíritu. Lo hacían cargar rocas inmensas bajo el sol abrasador del mediodía hasta que sus músculos se desgarraban. Lo golpeaban sin piedad, exigiéndole 1000 veces más que a los demás, pero Aioria no lloraba. Cada vez que caía al suelo de rodillas, la imagen de Aiolo sonriendo le daba las fuerzas para ponerse de pie. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de la niñez, comenzaron a brillar con la mirada salvaje de una fiera acorralada. Pasaron los años y el cuerpo de Aioria se transformó en un arma viviente de puro músculo y cicatrices. Su cosmos comenzó a manifestarse no como una energía pacífica, sino como una tormenta de relámpagos dorados. A diferencia de otros guerreros que buscaban la armonía espiritual, el cosmos de Aioria nacía de la indignación y del deseo de justicia. En los campos de entrenamiento, sus golpes ya no eran simples impactos físicos. Cada vez que lanzaba un puñetazo, el aire a su alrededor vibraba y el suelo se agrietaba. Los mismos guardias que antes se burlaban de él, ahora daban un paso atrás cuando el joven caminaba por los senderos del santuario. El león encadenado estaba empezando a romper sus ataduras. El dominio de la velocidad de la luz es el requisito absoluto para reclamar una armadura de oro. Aioria lo sabía perfectamente gracias a las lecciones que Aiolos le había dejado grabadas en la memoria antes de morir. No bastaba con golpear con fuerza, había que rasgar el tejido del espacio mismo. El joven pasaba noches enteras en los cañones del santuario, lanzando millones de golpes por segundo contra el vacío. Al principio solo lograba romper la barrera del sonido, creando estruendos que resonaban en la noche, pero su meta era el infinito. Sus puños debían convertirse en destellos inalcanzables para el ojo humano. La frustración lo hacía gritar, y sus gritos se mezclaban con el rugido de los truenos que su propia energía provocaba. La soledad moldeó el carácter del futuro santo de Leo. No tenía amigos, no tenía aliados, y el patriarca lo vigilaba constantemente desde las sombras del templo sagrado. Aioria aprendió a no confiar en nadie más que en sus propios puños. En su mente se repetía una y otra vez el mismo pensamiento: la fuerza es la única verdad en este lugar. Si lograba vestir la armadura de oro de Leo, nadie podría volver a llamarlo el hermano del traidor. Se convertiría en un pilar del santuario por derecho propio, obligando a todos a tragar sus palabras de desprecio.
Su orgullo herido era el combustible que alimentaba una resistencia física que desafiaba toda lógica humana. Llegó el día en que la armadura de oro de Leo, que había permanecido durmiente en su caja de Pandora en el quinto templo, exigió un heredero. El santuario no podía dejar un puesto tan vital vacío, pero el patriarca impuso una condición brutal para Aioria: no se le otorgaría el derecho por simple herencia de entrenamiento. El joven debía demostrar que su cosmos era digno de la voluntad del león dorado, superando una prueba de supervivencia pura. Fue llevado a las zonas más profundas y escarpadas de las ruinas del santuario, un terreno maldito donde la presión del cosmos ambiental era tan densa que a los hombres comunes les costaba respirar. Allí se decidiría su destino. Frente a él no había un oponente humano, sino la manifestación misma de la prueba del santuario y la presión de los altos mandos que querían verlo fallar. Aioria fue emboscado por múltiples guerreros de alto rango y bestias místicas del santuario, enviado para probar si el hermano del traidor colapsaría bajo la presión. Los golpes llovían sobre él desde todas las direcciones. Su armadura de entrenamiento de bronce y cuero se caía a pedazos, la sangre corría por su frente, cegándolo temporalmente. Los enemigos le gritaban que se rindiera, que la sangre de Aiolos estaba maldita y que jamás sería un caballero de oro. El desprecio de toda su vida se concentró en ese único instante de dolor físico y mental. Fue en ese momento de oscuridad total cuando el cosmos de Aioria experimentó una metamorfosis definitiva. En lugar de desesperarse, el joven se echó a reír. Una risa seca, llena de ironía y rabia concentrada. Aioria entendió que no necesitaba la aprobación del santuario, ni del patriarca, ni de los soldados. Él peleaba por la verdad. Abrió los ojos y una tremenda descarga de energía eléctrica de color dorado estalló de su cuerpo, apartando a sus agresores por el puro impacto de la onda expansiva. El suelo bajo sus pies se convirtió en polvo cósmico. El clímax de la prueba exigió que Aioria alcanzara la velocidad máxima de un caballero dorado en un solo instante de vida o muerte. Los atacantes lanzaron sus técnicas combinadas, creando una masa de energía destructiva que amenazaba con borrarlo de la existencia. Aioria no retrocedió ni un solo milímetro. Abrió las piernas, fijó su postura en la tierra y concentró todo el sufrimiento de sus años de infancia, el recuerdo de su hermano y su orgullo indomable en su puño derecho. El cosmos que lo rodeaba dejó de ser una tormenta caótica y se transformó en la silueta perfecta de un león dorado rugiendo hacia las estrellas. El cosmos de Aioria alcanzó finalmente los 300.000 kilómetros por segundo. El grito de Aioria desgarró los cielos del santuario. No fue un simple golpe, fue una masa de energía concentrada a la velocidad de la luz que perforó el ataque enemigo y pulverizó todo el terreno colindante. El destello fue tan inmenso que pudo verse desde la base del santuario hasta la recámara del patriarca. La velocidad de la luz había sido dominada a la perfección por el joven de 14 años. Los oponentes cayeron derrotados, incapaces siquiera de ver el movimiento que los había fulminado. Aioria quedó de pie en medio del cráter humeante, con la respiración agitada, el torso desnudo cubierto de sangre, pero con la mirada fija al frente. Había vencido al destino. Desde lo alto del quinto templo, la caja de Pandora de la armadura de Leo comenzó a vibrar violentamente, respondiendo al llamado de ese cosmos salvaje y puro. Las cadenas que la envolvían se rompieron con un sonido metálico que resonó en todas las 12 casas. La voluntad de la armadura de Leo reconoció a Aioria no como el hermano de un traidor, sino como el legítimo y más digno portador de su poder. Las piezas doradas salieron despedidas hacia el campo de batalla, brillando con la intensidad del sol de Grecia. Una a una, las partes de la armadura se ensamblaron en el cuerpo de Aioria, encajando a la perfección con su musculatura y su energía. Cuando los destellos de luz se disiparon, el panorama en el santuario había cambiado para siempre. Aioria ya no era el niño indefenso al que todo podía humillar. Vestido con la imponente armadura de oro de Leo, su presencia irradiaba un magnetismo y una autoridad que infundían un respeto sagrado. El casco del león enmarcaba su rostro serio y decidido. Los protectores dorados de sus hombros y extremidades reflejaban la luz del atardecer. Al caminar de regreso hacia las 12 casas, los mismos guardias que antes le escupían al suelo se arrodillaron de inmediato a su paso, temblando ante la presión de su nuevo rango. Aioria se detuvo frente al quinto templo, la casa de Leo, que a partir de ese día se convertía en su hogar y su fortaleza. Sabía que portar esa armadura no borraba la sospecha del patriarca ni el estigma social por completo, pero ahora tenía el poder absoluto para defenderse y para demostrar, a través de su lealtad inquebrantable a Atena, que el honor de su casa permanecía intacto. Se convirtió en el león dorado del santuario, el hombre cuya velocidad y fiereza no tenían rival entre los caballeros de la orden. El camino del sufrimiento de Aioria solo había sido el preludio para forjar al guerrero más leal y poderoso de su generación. Desde el momento en que abrió los ojos al mundo en la inmensidad de la India, el pequeño Shaka no fue un niño común.
Mientras los demás infantes buscaban el cobijo de sus madres o se perdían en los juegos propios de la inocencia, él permanecía sentado a las orillas del río Ganges, contemplando en un silencio sepulcral el fluir incesante de las aguas sagradas. A su alrededor, la cruda realidad de la existencia humana se manifestaba en toda su decadencia. Shaka observaba con profunda tristeza los cuerpos de los fallecidos flotando en la corriente, las enfermedades que consumían la carne de los hombres y la inevitable miseria que envolvía a los mortales. Aquel sufrimiento generalizado no era una simple experiencia visual para él, era una carga asfixiante que oprimía su alma día y noche. Para Shaka, el mundo terrenal parecía un océano de dolor infinito, donde la alegría era solo una ilusión pasajera y la muerte aguardaba pacientemente al final del camino para reclamarlo todo. Sumergido en esa profunda melancolía espiritual, el niño rompía a llorar amargamente frente al río, preguntándose una y otra vez cuál era el propósito de la existencia, si el destino final de toda criatura viviente era simplemente desaparecer. Fue en esos momentos de absoluta desolación cuando una presencia divina comenzó a manifestarse en su mente. No era una voz física que resonara en el viento, sino una vibración sagrada que los hombres conocían como el Buda. Aquella entidad cósmica, con una compasión infinita, guió los pensamientos del pequeño Shaka hacia la comprensión de las verdades ocultas del universo. En sus diálogos espirituales a la orilla del Ganges, Buda le explicó que la tristeza no debía gobernar su corazón, pues la muerte no representaba un final absoluto ni una derrota trágica. Le enseñó a mirar los campos y a comprender el ciclo de la naturaleza, recordándole que incluso las hermosas flores que brotan con esplendor y llenan el aire con su fragancia están destinadas inevitablemente a marchitarse y morir un día. Sin embargo, ese marchitamiento no era motivo de desesperación, sino parte de una ley inmutable. Todo en el cosmos cambia, fluye y se transforma, y la vida de los seres humanos funciona exactamente de la misma manera, siendo la muerte simplemente una transición hacia otro estado de la existencia. Con esta profunda iluminación grabada en lo más profundo de su ser, Shaka comprendió que su destino no era sumirse en el luto por los mortales, sino convertirse en un puente entre los hombres y los dioses. Su asombrosa madurez espiritual y su descomunal energía latente llamaron la atención del santuario de Atenea en Grecia, el lugar sagrado donde se forjaban los protectores de la tierra. Siendo todavía un niño de tierna edad, Shaka abandonó las tierras de la India y viajó hacia el santuario bajo la tutela del auténtico patriarca Shion, quien gobernaba las 12 casas en aquella época de paz previa a la gran conspiración. Shion, un sabio guardián que había sobrevivido a las guerras santas del pasado, supo de inmediato que el muchacho que tenía delante no era un guerrero ordinario. El cosmos que emanaba de Shaka no nacía de la fuerza física, de la agresividad ni del deseo de destrucción que caracterizaba a otros aspirantes a caballeros. Su energía era una marea de serenidad absoluta, una vibración cósmica tan elevada y pura que se asemejaba a la presencia de una deidad caminando entre los hombres. Por esta razón, el santuario comenzó a llamarlo con reverencia el hombre más cercano a Dios. A diferencia de otros jóvenes que entrenaban desgarrándose los músculos, rompiendo rocas con sus puños desnudos o haciendo brotar la sangre en la arena del Coliseo, el camino de Shaka para reclamar la armadura dorada de Virgo fue un proceso de introspección y dominio místico absoluto. Shaka debía demostrar que poseía un control total sobre las debilidades de la mente humana y que su espíritu estaba en perfecta sintonía con las leyes del universo. Fue en el templo de Virgo donde Shaka tomó una decisión trascendental que definiría su estilo de combate y el origen de su inmenso poder. Para incrementar su cosmos hasta niveles inimaginables y prepararse para vestir la armadura dorada, Shaka decidió privarse voluntariamente de uno de los sentidos humanos más importantes, cerró sus ojos firmemente y juró mantenerlos sellados ante el mundo exterior. Al cortar la entrada de las ilusiones visuales, el flujo de información del plano material se detuvo por completo. Shaka se sumergió en una oscuridad absoluta y voluntaria, convirtiendo su propio cuerpo en una presa que contenía un río de energía en constante crecimiento. Toda la fuerza cósmica que un ser humano gasta normalmente a través de la vista comenzó a acumularse en su interior, comprimiéndose de forma masiva día tras día, semana tras semana, transformando su energía latente en un arsenal devastador que aguardaba pacientemente el momento de ser liberado. En el clímax de su meditación silenciosa dentro del templo de Virgo, el joven Shaka alcanzó el estado de iluminación suprema que la armadura dorada exigía de su legítimo portador. A través de su entrenamiento mental, Shaka logró dominar por completo el sexto sentido de la percepción y despertó el milagroso séptimo sentido, el cosmos absoluto que manejan los caballeros dorados. Su mente se expandió más allá de las limitaciones de la carne, permitiéndole comprender e incluso proyectar el conocimiento de los 6 mundos de la metempsicosis, los distintos reinos del sufrimiento y la reencarnación por los que viajan las almas de los hombres.
La urna dorada de Virgo, que custodiaba el legado mitológico de la constelación protectora, reaccionó de inmediato a la pureza y magnitud de ese cosmos divino. Las compuertas de la caja sagrada cedieron ante la vibración espiritual de Shaka, liberando las legendarias piezas de oro que resplandecieron con una luz tan intensa que iluminó cada rincón del templo. Una a una, las piezas de la armadura se acoplaron con perfecta armonía al cuerpo del joven de cabellos dorados, reconociéndolo no solo como su portador legítimo, sino como el guardián definitivo de la casa de Virgo. Al portar la armadura dorada por primera vez, Shaka no necesitó abrir los ojos para contemplar su propio esplendor, ni para entender la majestuosidad de su nuevo rango. A través de sus ojos espirituales y de su mente completamente iluminada, podía sentir la alineación exacta de las estrellas y la inmensidad del universo fluyendo en armonía con los latidos de su propio corazón. Cuando el patriarca Xion contempló al joven guerrero salir del templo, portando el oro sagrado y rodeado de una aura pacífica pero imponente que hacía temblar el aire a su alrededor, supo que el santuario había asegurado a su protector más místico. Shaka se había convertido en el caballero dorado de Virgo, el hombre destinado a custodiar la sexta casa del zodiaco, manteniendo sus ojos cerrados para proteger al mundo de la devastación de su cosmos acumulado, y llevando consigo las sabias enseñanzas del río Ganges como un recordatorio eterno de que la vida humana es tan hermosa, efímera y sagrada como el florecer de una flor. Mucho antes de convertirse en el anciano que permaneció vigilando el sello de Hades durante 243 años, antes de ser reconocido como uno de los caballeros más sabios que Atenea tuvo a su servicio. Doko fue un joven guerrero obligado a recorrer un camino que muy pocos habrían soportado. Nacido en las montañas de Rosan, en China, creció rodeado por cascadas imponentes, acantilados y una naturaleza tan hermosa como despiadada. Allí comprendió desde niño que el verdadero poder no pertenecía al más fuerte, sino a quien era capaz de mantener el equilibrio incluso frente a la muerte. Esa filosofía llamó la atención del santuario, que vio en él un espíritu diferente al de cualquier otro aspirante. Mientras muchos soñaban con alcanzar la gloria, Doko solo deseaba convertirse en un protector digno de Atenea. Su entrenamiento comenzó entre las 12 casas del santuario bajo una disciplina que rozaba lo imposible. A diferencia de otros aspirantes que buscaban dominar únicamente la fuerza o la velocidad, Doko fue instruido para comprender que el cosmos debía fluir con absoluta armonía. Cada amanecer soportaba el peso de enormes rocas sobre sus hombros mientras permanecía inmóvil durante horas. Después descendía por acantilados utilizando únicamente la punta de sus dedos y ascendía nuevamente cargando bloques de piedra que ningún hombre común habría podido mover. Sin embargo, la prueba más difícil no era física. Los maestros lo obligaban a meditar durante días enteros sin mover un solo músculo, controlando su respiración hasta sentir cómo su cosmos se fundía con la naturaleza que lo rodeaba. Poco a poco comprendió que Libra no representaba la fuerza desmedida, sino la justicia nacida del equilibrio perfecto entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Con el paso de los años, su cosmos comenzó a transformarse. La energía que emanaba de su cuerpo ya no era violenta ni explosiva, sino constante y serena, como el curso inalterable de una cascada. Los instructores observaron que incluso durante los combates más intensos, Doko jamás perdía el control de sus emociones. Atacaba únicamente cuando era necesario y defendía con la misma precisión con la que un juez dicta una sentencia. Aquella conducta reflejaba exactamente el significado de la balanza de Libra. Según las antiguas enseñanzas del santuario, ningún guerrero podía vestir aquella armadura si su corazón era dominado por el orgullo o la ira, pues las 12 armas de Libra solo podían confiarse a alguien capaz de comprender el verdadero peso de la justicia. Cuando finalmente llegó el momento de demostrar si era digno del ropaje dorado, Doko fue conducido hasta la casa de Libra. Allí no encontró un enemigo esperándolo ni un combate destinado a medir su fuerza. En el centro del templo descansaba la urna sagrada completamente inmóvil, mientras el silencio envolvía cada rincón del lugar. Los antiguos maestros le ordenaron elevar su cosmos hasta el límite sin permitir que una sola emoción rompiera el equilibrio de su espíritu. Si fracasaba, la armadura jamás volvería a responder ante él. Doko cerró los ojos y recordó cada entrenamiento, cada caída y cada sacrificio realizado desde su infancia en Rosan. Su respiración se volvió lenta, su corazón encontró un ritmo perfecto y el séptimo sentido comenzó a despertar con una claridad que hizo vibrar toda la casa zodiacal. En ese instante la urna dorada reaccionó. Un resplandor inmenso iluminó el templo mientras las piezas de la armadura abandonaban lentamente su interior. Las sombreras, las grebas, el peto y el casco comenzaron a girar alrededor del joven como si estuvieran examinando cada rincón de su alma. No existía violencia en aquel momento, únicamente una profunda conexión entre la constelación de Libra y el guerrero que había demostrado comprender el verdadero significado de la justicia.
Una tras otra, las piezas se unieron a su cuerpo con absoluta precisión, envolviéndolo en un brillo dorado que hizo estremecer los cimientos del santuario. La armadura de Libra había encontrado a su nuevo portador. Al sentir el inmenso poder del ropaje sagrado, Doko comprendió que la armadura no era un premio, sino una responsabilidad destinada a proteger el equilibrio del mundo. El patriarca observó cómo el joven abandonaba la casa de Libra envuelto por un cosmos sereno, inmenso y perfectamente controlado. En ese momento supo que Atenea había encontrado al guerrero ideal para custodiar una de las armaduras más importantes del santuario. Años después, ese mismo caballero lucharía junto a Shion durante la Guerra Santa del siglo XVIII, sobreviviendo a un conflicto que marcaría para siempre la historia de los santos de Atenea. Pero todo comenzó aquel día, cuando un joven nacido entre las montañas de Rosan demostró que la verdadera fuerza jamás pertenece a quien destruye más, sino a quien es capaz de mantener el equilibrio incluso frente al destino. El santuario de Atena es un territorio sagrado y atemporal, donde el destino de la humanidad no se decide con palabras, sino que se forja a través de la sangre, el fuego y una fuerza de voluntad tan descomunal que debe rivalizar con el poder de los mismos dioses mitológicos. Entre los 12 templos zodiacales que custodian el camino sinuoso hacia la recámara de la diosa, existe un signo cuya naturaleza es profundamente temida por su frialdad matemática, su orgullo inquebrantable y su precisión quirúrgica para impartir la muerte en el campo de batalla. No estamos hablando de la fuerza bruta descomunal que destruye galaxias enteras de un solo golpe, ni de dimensiones alternativas donde el alma se pierde en el vacío, sino de algo mucho más letal y definitivo, la capacidad absoluta de extinguir la vida de cualquier oponente a través de 15 picaduras invisibles, obligando a la víctima a elegir conscientemente entre la rendición inmediata o la locura absoluta provocada por un dolor que desborda los límites de la resistencia humana. Para comprender el ascenso de este guerrero legendario, debemos trasladarnos por completo a la mística isla de Milos, un pedazo de tierra volcánica rodeado por aguas cristalinas y engañosas, que en realidad esconden un infierno viviente, diseñado exclusivamente para que ningún ser humano común pueda sobrevivir más de unos pocos días. A diferencia de otros campos de entrenamiento malditos por el hielo eterno de Siberia o los ríos de azufre de la isla de la Reina Muerte, la isla de Milos castigaba a sus aspirantes con un calor sofocante que derretía la cordura, una atmósfera densa cargada de gases minerales y una fauna extremadamente hostil que ponía a prueba cada uno de los 5 sentidos básicos. Desde el primer instante en que sus pies descalzos pisaron aquellas rocas afiladas por la erosión, el pequeño Milo demostró una personalidad sumamente competitiva, un orgullo indomable y una absoluta negativa a mostrar el más mínimo rastro de debilidad ante el sufrimiento físico o el agotamiento extremo. El entrenamiento impuesto por las leyes del santuario no buscaba simplemente crear un soldado resistente con músculos de acero, sino moldear el espíritu indómito del niño para que emulara de manera perfecta a la criatura ancestral que representaba su constelación guardiana. Milo tenía que aprender a la fuerza y mediante el castigo diario, el arte complejo de la quietud absoluta, una calma densa y sumamente peligrosa que precede a un ataque fulminante, letal y definitivo. Bajo el sol implacable que calcinaba las llanuras de Grecia, el joven aspirante pasaba jornadas completas y noches enteras lanzando miles de golpes directos hacia el vacío, descargando sus nudillos contra las ráfagas de viento y obligando a sus puños a superar de una vez por todas la barrera del sonido. Los venenos naturales de la isla se convirtieron en sus maestros más despiadados y recurrentes, ya que cada picadura de los escorpiones negros que poblaban las zonas áridas obligaba a su organismo a combatir las toxinas más destructivas del planeta, forzando a su sistema biológico a desarrollar una inmunidad casi mística a base de dolor y fiebre alta. Con el paso lento de los años, el cuerpo del joven aspirante se transformó por completo en el de un atleta perfecto, un arma viviente de reflejos sobrehumanos, pero Milo comprendía perfectamente que la fuerza muscular y la resistencia física tenían un límite insalvable ante las exigencias cósmicas de un verdadero caballero dorado. Para alcanzar la cúspide del ejército de Atena y codearse con los guerreros más poderosos del planeta, era estrictamente obligatorio romper las leyes convencionales de la física, mirar hacia el interior de su propio ser y despertar de manera definitiva la energía divina que se encuentra oculta en el interior de sus propios átomos, el cosmos primordial. El examen definitivo para reclamar el derecho de portar la armadura dorada no se llevaría a cabo bajo el cielo abierto de la isla, sino en las profundidades más oscuras e inexploradas de las grutas subterráneas de Milos, un laberinto de piedra volcánica donde la presión atmosférica y gravitatoria era tan asfixiante que deformaba la percepción de la realidad. Allá abajo, donde la luz del sol jamás había tocado el suelo desde el inicio de los tiempos, la energía residual de la constelación de Escorpio se concentraba con una densidad tan brutal que cualquier hombre común habría muerto aplastado por el peso del aire cósmico en cuestión de unos pocos segundos, en el corazón mismo de aquella caverna maldita.
El altar de piedra comenzó a temblar violentamente y la proyección espiritual del guardián ancestral del templo se materializó con una imponencia aterradora ante los ojos de Milo, adoptando la forma de una gigantesca bestia estelar hecha de polvo cósmico y nebulosas carmesíes que rugía con sed de sangre y juicio divino. Antes de que el joven guerrero pudiera siquiera dar un paso al frente o ponerse en guardia para iniciar el combate, fue golpeado de lleno por la técnica pasiva más terrible de su propio signo zodiacal, la restricción. Ondas concéntricas de un cosmos invisible y paralizante invadieron de golpe el sistema nervioso central del joven, congelando sus músculos por completo, bloqueando la circulación de su sangre y enviando descarga masiva de terror puro y dolor inducido directamente hacia su cerebro. Milo cayó pesadamente de rodillas contra el suelo de roca viva, completamente incapaz de mover un solo dedo de sus manos, mientras la proyección cósmica del escorpión celestial comenzaba a iluminar uno por uno los 15 puntos cardinales de sufrimiento en la superficie de su propio cuerpo. El tormento físico y mental era de una naturaleza tan devastadora que la mente del joven estuvo a punto de quebrarse por completo, rozando los límites de la locura irreversible y sintiendo cómo el frío abrazo de la muerte comenzaba a reclamar su alma en el fondo de la gruta. Sin embargo, en el abismo más profundo de ese sufrimiento indescriptible, el orgullo natural de Milo y su linaje como guerrero elegido se negaron rotundamente a ser doblegados por el miedo o el dolor físico. En medio de la oscuridad mental de la agonía, recordó perfectamente que su vida no le pertenecía a sus propios temores, sino al deber supremo de proteger la tierra, defender la justicia universal y mantener el orden sagrado del santuario al lado de la diosa Atena. Con un rugido ensordecedor que hizo eco en todas las estructuras subterráneas de la isla de Milos, el joven encendió su cosmos interior por encima de cualquier límite humano conocido hasta la fecha, alcanzando por primera vez en su vida el milagro absoluto del séptimo sentido. Toda esa energía colosal, brillante y destructiva fue canalizada de manera milimétrica, concentrada y enfocada en un solo punto focal infinitesimal, la punta de la uña de su dedo índice derecho, la cual comenzó a teñirse de un color rojo vivo tan intenso como la estrella Antares. ¡Aguja escarlata!, exclamó el guerrero con una voz que hizo temblar los cimientos de la isla entera, lanzando en ese mismo instante un impacto fulminante de luz carmesí que cruzó la densa oscuridad de la caverna a la velocidad misma de la luz. El ataque certero perforó limpiamente el centro neurálgico de la proyección estelar del guardián, la cual no pudo resistir la pureza del cosmos del joven y estalló en 1000 pedazos, convirtiéndose en una marea de fragmentos dorados y rojizos que iluminaron toda la gruta subterránea como si se tratara de una hermosa noche estrellada en el firmamento. Desde el fondo de la recámara de piedra, la mítica y legendaria armadura de oro de Escorpio se elevó por los aires en su forma de objeto, brillando con el esplendor del mismísimo sol y reconociendo formalmente el cosmos ardiente y la voluntad inquebrantable de su nuevo y legítimo dueño. La armadura dorada se fragmentó de manera ordenada en el aire y voló directamente hacia el cuerpo ensangrentado de Milo, ensamblándose pieza por pieza, placa por placa, con una precisión milimétrica que denotaba la perfección del diseño divino. El casco sagrado, coronado majestuosamente por la estilizada cola del escorpión que caía por su espalda, se posó finalmente sobre su frente, sellando con un destello cegador el nacimiento oficial de un nuevo santo de oro. Milo de Escorpio había dejado atrás de una vez por todas los días de ser un simple niño aspirante en una isla olvidada, para convertirse por derecho propio en uno de los 12 pilares definitivos e inamovibles que sostenían el santuario de Atena. El verdugo implacable de la justicia cósmica estaba listo para emprender su regreso triunfal a tierras griegas, dispuesto a demostrarle a cualquier enemigo que se atreviera a desafiar el orden de la tierra, que la muerte llega de forma inevitable para aquellos que conocen el verdadero y doloroso significado de la aguja escarlata, la marca inconfundible del escorpión del santuario. El viento de las montañas de Atenas no traía paz, arrastraba el eco sordo de una guerra milenaria que exigiría el sacrificio de las almas más puras de la tierra. En la cima del santuario, donde los templos desafiaban la inmensidad del firmamento, la historia oficial que muchos creen conocer sobre el caballero de Sagitario es una absoluta mentira comercial. La cultura colectiva instaló la falsa noción de un torneo ruidoso, una arena repleta de gladiadores luchando ferozmente por el derecho a vestir la armadura de oro del centauro. Pero el manga original de Masami Kurumada dicta una realidad infinitamente más solemne, oscura y psicológica. Ayoro de Sagitario nunca tuvo que derrotar a cientos de rivales en un cuadrilátero tosco para demostrar su valía física. Su ascenso fue un proceso de predestinación metafísica absoluta, un juicio moral implacable, donde el alma de un niño de 10 años fue escaneada y evaluada por una conciencia milenaria atrapada en el metal viviente de las estrellas. Para desenterrar el verdadero origen del mito, es obligatorio comprender la naturaleza de la élite dorada. Los santos de oro de esta generación no se formaron en la adolescencia ni pasaron por el proceso ordinario de los santos de bronce.
El manga establece que el santuario reclutó a estos prodigios desde la más tierna infancia a nivel global, debido a una anomalía cósmica incomprensible para los mortales comunes. Aioros, un niño nativo de Grecia, y Saga, un joven de misteriosa procedencia, eran los dos activos más antiguos y respetados del recinto sagrado. Ambos llegaron al monte sagrado arrastrando la fragilidad física de la niñez, pero portando en su interior un milagro aterrador, el despertar prematuro del séptimo sentido. Esta energía primordial, la esencia misma que permite fracturar los átomos con las manos desnudas y controlar la velocidad de la luz, emanaba de su cuerpo como una marea constante. El patriarca Shion, un anciano cansado que cargaba con los traumas de una anterior era de destrucción, observaba a ambos niños con una profunda mezcla de esperanza y temor, sabiendo que uno de ellos cargaría con el peso del mundo. El aislamiento del entrenamiento de Aioros no buscaba perfeccionar técnicas de matanza destructiva, sino desmantelar cualquier rastro de debilidad psicológica o egoísmo en su interior, mientras otros aspirantes alimentaban su cosmos a través de la agresividad, la ambición personal o el miedo neurótico a la derrota. La firma energética de Aioros se expandía con una naturaleza completamente distinta. Su cosmos poseía una densidad solar, una calidez reconfortante que envolvía los rincones más oscuros del recinto. No era una fuerza diseñada para la conquista o la validación del orgullo, era un escudo absoluto guiado por una rectitud moral inquebrantable. Esta obsesión silenciosa por la protección de los desamparados comenzó a generar una alarma mística dentro de las 12 casas. Las armaduras doradas, forjadas con oricalco, gamanium y polvo de estrellas, no eran objetos inertes. Poseía una memoria residual capaz de rastrear las intenciones ocultas de un guerrero. Sagitario, la armadura del centauro alado, llevaba siglos esperando una vasija pura, rechazando sistemáticamente a hombres cuya fuerza física era inmensa, pero cuyas almas estaban manchadas por la ambición de poder. La hora del juicio definitivo llegó en las profundidades de la 9ª casa, un lugar sagrado donde el tiempo parecía congelarse bajo el peso de los siglos y la piedra misma respiraba solemnidad. El patriarca Shion guió al niño hasta el centro del altar principal, donde la gigantesca urna de Sagitario descansaba como un monolito de oro apagado. La mitología del manga es implacable. Un ropaje de este calibre tiene la capacidad de destruir el sistema nervioso y colapsar la mente de cualquiera que intente forzar su apertura sin la aprobación cósmica adecuada. La presión en la cámara era un peso físico asfixiante que amenazaba con derribar al pequeño guerrero, agrietando el suelo bajo sus pies descalzos mientras una gravedad artificial intentaba someter su voluntad, pero Aioros no retrocedió ni un solo milímetro. Dio un paso firme al frente, cerró los ojos y permitió que su cosmos de luz se encendiera con la intensidad de una estrella en pleno nacimiento, desafiando la opresión del metal sagrado. El choque energético entre la pureza del niño y el aura latente de la armadura provocó un temblor que sacudió los cimientos de la montaña. La caja de Pandora no respondió con la hostilidad violenta que solía aplastar a los indignos. Reaccionó con un estallido de luz dorada tan puro que disipó las sombras del recinto de golpe. La voluntad del centauro se manifestó por fin en el aire. La urna se abrió con un rugido místico, liberando el objeto de Sagitario, cuyas alas metálicas se extendieron majestuosamente mientras el arco apuntaba hacia el infinito cósmico. El metal viviente inició un escaneo absoluto de la psique de Aioros, hurgando en sus miedos más profundos, en sus deseos ocultos y en sus recuerdos infantiles. No encontró rastro de oscuridad, no encontró el ansia de dominación que ya devoraba secretamente a otros caballeros. Solo halló una lealtad ciega y un amor incondicional hacia la humanidad. En una sincronía geométrica perfecta, las piezas de oro se separaron con un sonido metálico ensordecedor que resonó por todo el vacío. Las grebas y el casco volaron alrededor del niño, reduciendo su escala mística para adaptarse con una fluidez milagrosa a su fisonomía infantil, sellando un contrato espiritual e irreversible. Shion, con los ojos empañados por la emoción de presenciar el nacimiento de un protector, alzó su báculo sagrado y lo proclamó oficialmente como el santo dorado de Sagitario. El niño había conquistado el oro, pero el destino preparaba su sentencia mortal. La obtención de este oro celestial no fue una meta gloriosa, sino el decreto silencioso de una tragedia inevitable. Shion lo elegiría sucesor al trono papal, desatando la envidia de Saga y la noche de la traición más terrible en este santuario. En los escarpados e inhóspitos desiertos montañosos de España, la piedad no existe. Allí, donde la piedra es tan dura como el hierro y el viento corta la piel como una navaja, creció el pequeño Shura. A diferencia de otros niños que encontraban en la infancia un espacio para la calidez o el juego, Shura fue educado bajo la premisa de que la existencia es un campo de batalla perpetuo, donde solo los fuertes sobrevienen. Desde sus primeros años no conoció el calor de un hogar, sino el frío de los templos de piedra y el peso de una disciplina militar inquebrantable.
Para Shura, el mundo se dividía de manera absoluta entre el orden y el caos, entre la lealtad y la traición. El santuario de Atenea puso sus ojos en él, no por un misticismo pasivo, sino por su pavorosa y rectilínea determinación, mientras otros aspirantes basaban su entrenamiento en la fuerza bruta o en la expansión caótica de su energía. El niño Shura buscaba la precisión absoluta. Para él, el cosmos no era una marea que debía desbordarse, sino una línea recta, un vector de energía pura capaz de dividir el átomo. En la arena del combate del santuario, bajo la mirada severa de los instructores, el pequeño Shura destacaba por una frialdad marcial que asombraba y temía a partes iguales. Jamás dudaba, jamás flaqueaba. Su mirada fija y sus movimientos matemáticos daban la impresión de que no se estaba enfrentando a un niño, sino a una máquina de guerra biológica, diseñada para ejecutar las órdenes de los dioses con una precisión milimétrica. El camino de Shura para reclamar la armadura dorada de Capricornio estuvo exento de mitos añadidos o adornos innecesarios. Fue una purificación física y mental extrema a través del dolor y el acero. Basado firmemente en el diseño original del maestro Masami Kurumada, Shura entendía que el verdadero poder de un guerrero no residía en las armas externas, sino en convertir el propio cuerpo en el arma definitiva. Centró todo su entrenamiento en sus extremidades, específicamente en su brazo derecho. Día tras día, año tras año, Shura golpeaba las columnas de piedra del santuario, no para destruirlas con ondas de choque, sino para afilarlas, buscando que el impacto de su mano fuera tan limpio que el aire mismo se cortara antes del contacto físico. Este entrenamiento llevó su resistencia al límite de la cordura, sus huesos se rompieron y se calcificaron innumerables veces, volviéndose más densos y letales que el metal templado. En la soledad de la montaña que rodea las 12 casas, Shura meditaba bajo cascadas heladas y tormentas de arena, concentrando toda la presión de su cosmos latente en el borde exterior de su mano. La historia original de Kurumada nos muestra a un Shura que no busca la aprobación de los hombres, sino la perfección de la técnica. Su cosmos comenzó a manifestarse no como una aura expansiva, sino como un resplandor agudo, blanco y cortante, una energía tan concentrada que erosionaba las estructuras circundantes. Él no quería ser el más fuerte. Quería ser el más certero, el ejecutor implacable que el orden divino requería para proteger la tierra de cualquier insurrección. La verdadera prueba para Shura no se libró en un coliseo público frente a cientos de espectadores, sino en la penumbra del 10º templo del Zodíaco, la casa de Capricornio. Para heredar el legado de la constelación de la cabra montés, el aspirante debía demostrar una cualidad por encima de todas las habilidades de combate, la lealtad ciega y absoluta al trono del patriarca, la voz de Atenea en la tierra. En el manga original, la ideología de Shura es rígida y radical. Él cree firmemente que el poder legítimo emana de la autoridad del santuario y que aquellos que ostentan el poder dictan lo que es justo. Para Shura, la justicia no era un concepto abstracto o sentimental. La justicia era el orden establecido por el patriarca. Dentro del templo, rodeado por la imponente arquitectura de piedra, el joven Shura se enfrentó a la prueba de la resonancia espiritual. Debía elevar su cosmos hasta el 7º sentido para demostrar que su brazo derecho era digno de encarnar la mítica espada Excalibur, el regalo divino otorgado a los guerreros más fieles de la diosa. En medio de un silencio sepulcral, Shura canalizó décadas de dolor, de huesos rotos y de disciplina espartana en un solo punto. No había espacio para la duda en su mente. Mientras otros caballeros dorados cuestionaban el entorno o buscaban un equilibrio humanista, la mente de Shura era un páramo de obediencia marcial. Su cosmos alcanzó el clímax, transformándose en un haz de luz cegadora que dividió la oscuridad del templo en dos, demostrando que su espíritu estaba completamente unificado con el concepto del ejecutor supremo. La urna dorada de Capricornio, que había permanecido sellada durante años esperando a su legítimo dueño, reaccionó ante la vibración de esa energía tan afilada y purificada. Los pesados cerrojos de la caja sagrada saltaron, liberando un resplandor dorado tan intenso y gélido que congeló el aliento del propio Shura. Una a una, las piezas metálicas se acoplaron a su cuerpo con un sonido seco, militar y perfecto, sellando el pacto eterno entre el cosmos de la constelación y la carne del santo. Al vestir el oro por primera vez, Shura experimentó una transformación interna irreversible. El cosmos de la armadura dorada terminó de fundirse con su brazo derecho, otorgándole de manera definitiva el corte legendario de Excalibur. Shura no necesitó realizar un festejo ni gritar su victoria. Simplemente extendió su brazo hacia el frente y, con un ligero movimiento de su mano, una tremenda grieta se abrió en el suelo de piedra sólida del templo, extendiéndose por metros con una limpieza quirúrgica.
La armadura de Capricornio lo había aceptado no por su compasión, sino por su inquebrantable rectitud y la pureza asesina de su técnica. En ese instante, el niño de las montañas de España dejó de existir oficialmente. Había nacido el caballero dorado de Capricornio, el arma viviente de Atenea. Cuando el patriarca contempló a Shura salir de la 10ª casa, portando el ropaje sagrado y emanando un cosmos tan afilado que hacía vibrar el suelo, supo que tenía en sus manos el instrumento perfecto para mantener el control absoluto del santuario. Shura se había convertido en el hombre de confianza de la autoridad, el guerrero destinado a custodiar la 10ª casa con una fidelidad que rayaba en la ceguera ideológica, una fidelidad extrema que, como dicta la historia original de Kurumada, lo llevaría años más tarde a cometer el acto más trágico de su vida, perseguir y herir de muerte a su hermano de armas, Aiolo de Sagitario, bajo la firme pero errónea convicción de que estaba protegiendo a su diosa de una traición. Shura asumió el rol del ejecutor, llevando en su brazo derecho el filo inmutable de Excalibur, un recordatorio eterno de que en el mundo del santuario, el deber y la lealtad están escritos con sangre y oro. Existe un guerrero legendario en el santuario de Grecia cuya frialdad no nace de la crueldad ni del desprecio a la vida, sino de la más pura, estricta y absoluta convicción. Mientras la gran mayoría de los caballeros del ejército de Atenas moldean su cosmos mediante el calor de la destrucción, el fuego del impacto o la velocidad de la luz, este hombre descubrió desde muy niño que el verdadero poder supremo del universo reside en el camino inverso, en la capacidad de detener el movimiento de los átomos de la materia. Su nombre es Camus, el imponente Santo de Oro de la constelación de Acuario, un hombre que estuvo destinado a portar una de las 12 vestiduras sagradas de la élite del santuario desde el mismísimo principio de los tiempos. Para entender a fondo cómo este maestro indiscutible del hielo reclamó su lugar en la cúspide de la orden, debemos alejarnos por completo de los mitos inventados, de los agregados de la animación y de los rellenos comerciales que a menudo confunden a los fanáticos. Debemos regresar de manera directa e inflexible a la obra original de Masami Kurumada. El canon estricto establecido por el autor nos revela una realidad muy distinta a la que muchos creen. Los santos de oro de esta generación no ganaron sus armaduras doradas en un torneo improvisado de última hora, ni participando en combates públicos frente a multitudes. Ellos fueron elegidos por el propio santuario desde su más tierna infancia, detectando en ellos un cosmos residual de vidas pasadas y un destino ligado irrevocablemente a las estrellas del zodiaco. Con apenas unos pocos años de edad, cuando cualquier otro niño estaría jugando, el pequeño Camus fue enviado al lugar más inhóspito, peligroso y gélido de todo el planeta, los páramos implacables de Siberia Oriental. Este territorio es un desierto blanco, un calvario de hielo eterno donde la vida humana es prácticamente imposible para cualquier mortal común y corriente, y donde el viento helado cala tan hondo que es capaz de quebrar el acero. El entrenamiento impuesto por el santuario en estas tierras polares no consistía en levantar grandes rocas, correr distancias kilométricas o romper montañas con la simple fuerza bruta de los puños. Camus aprendió rápidamente, a través del sufrimiento y la introspección, que la doctrina del hielo es un arte puramente matemático, físico y espiritual. Para dominar los átomos de la creación no se necesita generar una explosión de energía calórica, se necesita hacer exactamente lo contrario. Camus debía sintonizar su espíritu y su energía interna con el cero absoluto, la temperatura límite del universo físico donde todo movimiento molecular se detiene por completo. Las sagradas escrituras del santuario dictaban una regla inquebrantable que el joven aprendiz grabó a fuego en su mente. El verdadero santo del hielo debe ser capaz de congelar su propia alma y sus emociones antes de poder tener el derecho y la capacidad de congelar a sus enemigos en el campo de batalla. Kurumada estableció firmemente en su manga que para alcanzar el nivel de un santo de oro de Acuario, Camus tuvo que eliminar de manera drástica cualquier rastro de sentimentalismo o debilidad emocional, ante el dolor más agudo, ante la muerte inminente, ante la alegría más desbordante. Un verdadero santo de Atenas debe permanecer completamente inmutable, como un glaciar milenario. Se repetía a sí mismo el joven aprendiz una y otra vez mientras sus manos sangraban y se agrietaban sobre la superficie de los glaciares perpetuos. Mientras otros aspirantes de la zona flaqueaban, lloraban y terminaban perdiendo la vida debido a la soledad extrema y al aislamiento del Polo Norte, el cosmos de Camus crecía de forma silenciosa, aterradora y majestuosa. Su control sobre el entorno natural llegó a un punto tan avanzado que era capaz de detener el curso de los ríos más caudalosos de Siberia, congelándolos instantáneamente con la simple presencia de su aura cósmica al caminar cerca de ellos.
El día señalado por el destino y las estrellas, el cielo siberiano abandonó su tono grisáceo y se tiñó de un resplandor dorado celestial, justo cuando las estrellas de la constelación de Acuario brillaron en el firmamento con una intensidad nunca antes registrada en la historia moderna. Desde las profundidades más oscuras y ocultas de los hielos eternos, una antigua urna de piedra y metal que resguardaba el legado de los mitos mitológicos emergió imponente ante él. No hubo combates absurdos contra monstruos gigantescos inventados por la televisión, ni se necesitó de la intervención del Maestro Cristal, un personaje que jamás existió en el manga de Kurumada. La armadura de oro de Acuario se abrió por sí misma, reconociendo la pureza matemática, la disciplina inquebrantable y la frialdad perfecta del cosmos de Camus. Al encajar cada pieza dorada sobre su joven cuerpo, Camus no sintió el peso asfixiante del metal sagrado, sino la perfecta armonía del universo entero deteniéndose ante sus pies. Camus regresó triunfante al santuario de Grecia, convertido de manera oficial en el Santo de Oro de Acuario, ocupando su templo correspondiente en los 12 palacios de la vanguardia de Atena. Él no heredó un título nobiliario por mera suerte o por simpatía, sino que se convirtió mediante el esfuerzo absoluto en la definición misma del ser absoluto viviente. Años más tarde usaría este mismo conocimiento estricto, canónico y severo para entrenar directamente a sus dos únicos alumnos oficiales en la obra original, el impetuoso Yoga y el disciplinado Isaac. Camus se aseguró con mano de hierro de que el legado del hielo nunca perdiera su verdadera esencia basada en la razón por encima de los sentimientos. Esta es la verdadera y única historia de Camus de Acuario, el hombre que tomó la decisión consciente de congelar su propio corazón y sus lágrimas con el único objetivo de proteger la justicia de la diosa Atena en la tierra. En las costas bañadas por el mar del norte de Europa, donde el viento transporta el aroma de las flores incluso durante los días más fríos, nació un niño cuya belleza parecía desafiar toda lógica humana. Su nombre era Afrodita. Desde sus primeros años, quienes lo rodeaban quedaban cautivados por un rostro de armonía perfecta y una serenidad impropia de alguien tan joven. Sin embargo, detrás de aquella apariencia delicada se ocultaba una voluntad tan firme como el acero. Mientras otros confundían la belleza con fragilidad, Afrodita comprendió desde muy temprano que ambas podían coexistir. Para él, la perfección física no era un privilegio, sino una responsabilidad. En el mundo de los caballeros, donde el poder suele imponerse mediante la fuerza bruta, estaba convencido de que la verdadera grandeza solo podía alcanzarse cuando la belleza y la fuerza existían en absoluto equilibrio. El santuario reconoció de inmediato que aquel niño poseía un cosmos excepcional. No destacaba por un cuerpo gigantesco como Aldebarán, ni por una agresividad natural como otros aspirantes. Su talento residía en un dominio extraordinario del control. Cada movimiento que realizaba era preciso, elegante y calculado. Incluso durante los entrenamientos más exigentes mantenía una calma que desconcertaba a sus compañeros. Mientras muchos desperdiciaban energía en ataques impulsivos, Afrodita aprendía a ejecutar únicamente el movimiento necesario. Para él, un combate perfecto era aquel donde no existía un solo gesto inútil. Esa filosofía comenzó a definir toda su existencia y llamó la atención de los maestros del santuario, quienes comprendieron que aquel joven caminaba por un sendero completamente distinto al de los demás aspirantes. Con el paso de los años, su entrenamiento se volvió cada vez más riguroso, basándose en las enseñanzas transmitidas dentro del santuario y en la filosofía presentada por Masami Kurumada. Afrodita entendió que un caballero jamás debía dejarse dominar por sus emociones. La belleza exterior solo tenía valor si reflejaba un espíritu absolutamente disciplinado. Durante interminables jornadas meditaba entre jardines silenciosos, aprendiendo a controlar cada fragmento de su cosmos con una precisión casi imposible de alcanzar. Permanecía inmóvil durante horas mientras el viento agitaba los pétalos a su alrededor. En lugar de apartarlos, utilizaba su energía para guiarlos mente por el aire. Poco a poco comprendió que el cosmos no solo servía para destruir, también podía convertirse en una extensión perfecta de la voluntad. Aquella sensibilidad extraordinaria le permitió desarrollar un control absoluto sobre la energía que fluía en su interior, refinando cada técnica hasta convertirla en una expresión de armonía. Mientras otros aspirantes endurecían sus cuerpos golpeando montañas o soportando temperaturas extremas, Afrodita fortalecía aquello que muy pocos podían dominar, la precisión absoluta. Era capaz de detener un ataque en el instante exacto antes del impacto, de modificar la dirección de su energía con una delicadeza imposible, de percibir y de ejecutar movimientos tan elegantes que parecían una danza. Los instructores comenzaron a comprender que no estaban formando a un guerrero común. Frente a ellos se encontraba alguien que entendía el combate como una obra perfecta, donde cada acción debía poseer equilibrio, propósito y belleza.
Esa filosofía terminaría convirtiéndose en el sello que distinguiría al futuro guardián de la 12ª casa. Sin embargo, la belleza por sí sola jamás podía abrir el camino hacia una armadura dorada. Como todos los aspirantes, Afrodita debía demostrar que su espíritu era digno de representar una constelación sagrada. Su destino lo condujo hasta la casa de Piscis, el último templo del recorrido hacia la cámara del patriarca. Allí comprendió el verdadero significado del lugar que algún día custodiaría. No bastaba con poseer un cosmos poderoso. El guardián de la última casa debía convertirse en el último juicio para quienes pretendieran atravesar el santuario. Solo alguien cuya determinación permaneciera inalterable sería capaz de soportar semejante responsabilidad. En el más profundo silencio del templo, Afrodita avanzó hasta colocarse frente a la urna sagrada de Piscis. El antiguo ropaje permanecía inmóvil desde hacía generaciones, esperando a aquel guerrero cuya alma pudiera entrar en resonancia con la constelación. Cerró lentamente los ojos y concentró todo su cosmos. No buscó liberar una explosión descontrolada de energía, al contrario, comprimió cada fragmento de su poder hasta alcanzar una pureza absoluta. La presión espiritual se volvió tan intensa que el aire comenzó a vibrar mente. Los pétalos que decoraban el templo fueron elevándose en mente, girando alrededor del joven como si obedecieran una fuerza invisible. El silencio se volvió absoluto. Durante unos instantes parecía que el tiempo mismo había dejado de avanzar. Entonces ocurrió. La urna dorada respondió al llamado de aquel cosmos perfectamente refinado. Sus antiguos sellos comenzaron a abrirse mientras una intensa luz envolvía el interior del templo. Una tras otra, las piezas de la armadura dorada abandonaron la caja sagrada. No descendieron con violencia. Se desplazaron con una elegancia solemne, como si reconocieran desde siempre al guerrero que tenían delante. Cada pieza encontró su lugar con absoluta precisión, uniéndose a su cuerpo en una secuencia impecable. En el instante en que el casco terminó de ajustarse sobre su cabeza, una inmensa columna de energía ascendió hacia el cielo, iluminando la casa de Piscis con un resplandor que parecía provenir de las propias estrellas. El cosmos de Afrodita y el de la armadura dorada se habían convertido en uno solo. Cuando abrió nuevamente los ojos, ya no era simplemente un aspirante. Su presencia irradiaba una serenidad imposible de describir. No necesitó celebrar su victoria ni pronunciar palabras de orgullo. Bastó un leve movimiento de su mano para que los pétalos suspendidos en el aire comenzaran a girar alrededor de su figura, respondiendo al cosmos de quien acababa de ser reconocido como el legítimo caballero dorado de Piscis. En aquel instante comprendió que la verdadera belleza jamás había residido únicamente en un rostro perfecto o en una apariencia impecable. La auténtica belleza nacía de un espíritu capaz de alcanzar la perfección mediante la disciplina, el equilibrio y una voluntad inquebrantable. Cuando el patriarca contempló al nuevo guardián abandonar la última de las 12 casas, vistiendo el ropaje sagrado de Piscis, comprendió que el santuario había encontrado al custodio ideal para proteger el tramo final del camino hacia Atenea. Desde ese día, Afrodita ocuparía el último templo del Zodíaco con la misma convicción que define su historia original: demostrar que la belleza y el poder jamás fueron opuestos, sino las dos expresiones más puras de un caballero dorado digno de defender el orden del santuario.